Señor Presidente de la República de Ecuador, señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, señora Canciller, señores ministros del Gobierno ecuatoriano, Secretaria General Iberoamericana, señores embajadores de España en Quito y de Ecuador en Madrid, señoras y señores embajadores, señor Presidente de la Agencia EFE, autoridades, señoras y señores, permítanme que les dé a todos la bienvenida aquí en la Casa de América, en esta tribuna América F, Casa de América, y que exprese mi agradecimiento al señor presidente por haber encontrado un hueco en su agenda para estar hoy con nosotros y con los representantes de la prensa que nos acompañan y a quienes también agradezco su presencia. Querría agradecer también a la Embajada ecuatoriana por haber organizado este acto junto con nosotros, por supuesto al equipo de la Agencia EFE y, como decía, a todos los medios de comunicación por estar aquí con nosotros. Con este acto cerramos un año en la Casa de América que ha sido especialmente intenso, ya que celebramos nuestro 25º aniversario. Así que qué mejor broche que contar hoy con el señor presidente de Ecuador con nosotros. Él estuvo aquí ya en el año 2007, así que ya conoce la mecánica de esta tribuna y, como repite, vemos que en aquella ocasión quedó satisfecho con su procedimiento. Como saben, el acto consiste en unas palabras de introducción del señor ministro Dastis, al cual seguirá una conferencia, una pequeña locución del presidente y después un turno de preguntas para las cuales les invito a que utilicen los boletines que tienen ustedes en sus sillas y se las pasen a los colaboradores de modo que lo pueda recibir el presidente de EFE y le pueda formular las preguntas. Así que, sin más, le paso la palabra al señor ministro Dastis. Muchas gracias, Santiago. Señor presidente del Ecuador, señora Canciller, señores ministros, señores embajadores, autoridades, queridos amigas y amigos. Es para mí un auténtico honor presentar al presidente del Ecuador, que obviamente no necesita presentación. Por lo tanto, voy a ser breve, porque además el protagonista es él. Como digo, para mí es un enorme honor y un placer. El presidente Lenín Moreno es un hombre que se ha caracterizado por llevar a su vida política sus vivencias personales, y yo quisiera elegir tres. La primera la vincula con su origen, con su nacimiento en la profunda Amazonía ecuatoriana, en Nuevo Rocafuerte, desde donde tenía que desplazarse en canoa para ir a la escuela, y que ha hecho que dedique buena parte de su actividad y activismo político a la preservación de la Amazonía, que le tiene ahora también lanzando iniciativas para reunir a los países que comparten ese espléndido espacio natural para su preservación. Su segunda vivencia fue su vivencia como empresario turístico, que hace que ahora se esfuerce con programas como el de Uno por Uno en fomentar el turismo a un país tan espléndido como Ecuador, que yo creo que no es suficientemente conocido. Yo entono el mea culpa porque yo lo conocí este año y desde luego tengo intención de volver, y les recomiendo a todos los que no lo hayan visto que vayan por allí. Y en tercer lugar, naturalmente, la situación que vivió en la flor de la vida cuando fue tiroteado en la espalda y como consecuencia de ello se encontró postrado en la cama y en una silla de ruedas. Él tuvo que elegir entre quedarse en esa situación o vivir la vida, y él escogió volver a vivir, como se ha dicho, y para superar esa adversidad utilizó una terapia
que le ha funcionado y que es la terapia del humor. Él ha dicho que el dolor y el humor utilizan la misma vía nerviosa y que, por lo tanto, si la utilizamos para el humor, el dolor queda excluido. Y esa es una terapia que no solo ha practicado, sino que ha teorizado porque ha escrito libros sobre la cuestión. Eso, además, lo ha transferido a su actividad política, como antes decía, preconizando el diálogo, la tolerancia, el buen humor como método político. Y a la vista está que le ha dado resultado. Además de sus 2 periplos como vicepresidente de la República, ahora es presidente de la República, y nosotros estamos convencidos que está llevando a Ecuador por un camino muy provechoso y con un gran futuro. Nosotros le agradecemos que en su primer viaje como presidente, además de la Santa Sede, haya venido a España. Sin duda ha aprovechado la ocasión para compartir con sus compatriotas, de los que en España hay un buen número, el Día Internacional del Emigrante. Nosotros estamos felices de que haya tantos ecuatorianos que se sientan como en casa en España y también que asuman esa relación con este país adquiriendo su nacionalidad y por lo tanto, compartiendo la doble nacionalidad. Y confiamos en que los lazos que unen a España y el Ecuador todavía se fortalezcan más. También al Perú. Todavía se fortalezcan más en el futuro. Señor presidente, muchas gracias por su presencia. Que sepa que yo, al menos, entre las resoluciones de Año Nuevo, voy a plantearme la de utilizar el humor y la alegría para el futuro. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, estimado Alfonso, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del querido Gobierno de España. Un saludo cordial al señor Antonio Pérez, director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Un saludo también afectuoso al señor Santiago Miralles, director de Casa América, como lo escribía en el libro que gentilmente me hicieron firmar el día de hoy. Casa de las Américas se ha caracterizado siempre, cada vez que lo visito siempre me encuentro con algo nuevo. No están extraños jamás a la innovación, a la imaginación, a la creatividad. Siempre hay temas nuevos que ver, siempre hay temas nuevos que tratar, siempre hay temas nuevos que pensar. Un saludo cordial al estimado José Antonio Vera Gil, presidente de la Agencia EFE, a todos ustedes, queridas amigas y amigos. Un saludo cariñoso, un abrazo cordial a nuestra querida Rebeca, siempre atenta a lo que hacemos, siempre dispuesta a colaborar, siempre solidaria, siempre incluyente, siempre tú misma, Rebeca. Muchísimas gracias por ello. A los queridos compañeros ministros de Ecuador, a nuestra querida canciller, aquí a mi lado izquierdo, una extraordinaria mujer, joven como pueden ver, además de guapa. Y de acuerdo a lo que veo, nos mejora el promedio, ¿no? Bueno, esta visita a este querido país ha sido extraordinariamente provechosa. He mantenido importantes reuniones con el rey, con su señora esposa, una mujer extraordinaria, siempre presta a dar buenos consejos, principalmente para la conservación de la salud de las personas. Conversamos con el doctor Mariano Rajoy, presidente de España, un hombre muy inteligente y siempre
siempre presto también a oír, a escuchar, a manifestar sus opiniones de forma abierta, de forma frontal, de forma sincera, de forma franca. Con Ana Pastor, dicen ustedes, nosotros, el apellido en Ecuador es Pasto, acá es Pastor, ¿sí? Ayer tuvo la gentileza de recibirme en el Congreso y enseñarme todos los atractivos que representa eso, incluidos los tiros que dejó Tejero algún momento en el techo, lo cual nos hace acuerdo de que siempre ese tipo de personas pueden estar. No solamente pueden estar, están, y a lo mejor se están cocinando en alguna parte. Y hay que tener muchísimo cuidado con el autoritarismo, hay que tener muchísimo cuidado con todos aquellos que se disfrazan de demócratas y que realmente tienen únicamente intenciones dictatoriales. Hay que tener muchísimo cuidado con las dictaduras que se revisten, que se disfrazan de democracia. En estas reuniones hemos acordado fortalecer las relaciones de hermandad entre nuestros pueblos hermanos. Cuando yo digo queridas y queridos españoles, lo siento así. Cuando digo queridas y queridos amigos españoles, lo siento así. Realmente lo son. Realmente lo son. Tenemos tantas cosas que no son comunes. Una que otra experiencia no tan positiva, pero que siempre lo único que hace no es sino alimentar la dialéctica del comportamiento humano. ¿Cómo podríamos detectar los momentos gratos si también no tenemos de los otros? Me reuní con la comunidad ecuatoriana residente en España. Tuve la oportunidad de saludarles en el Día Internacional del Migrante que fue ayer. Hoy quisiera aprovechar este espacio para conversar con ustedes sobre la gestión de nuestro gobierno, desde que asumí la presidencia de la República el 24 de mayo. Y tal vez, Alfonso, una imprecisión nomás, yo no iba a la escuela en canoa. La canoa era la escuela. Qué mejor forma. Y te digo que la canoa era la escuela como algún momento en la canoa fuimos a dar con un amigo que hablaba un idioma autóctono de allá, el guaraní, para ese tiempo se llamaba el idioma Auca, de una comunidad, de una etnia de la Amazonía ecuatoriana, y entre las cañas de la playa veíamos al frente a unos niños que pasaban jugando todo el día. Pasaban jugando todo el día. En la playa, en el río, salían de la playa, iban, comían algo, regresaban a la playa, y a eso de las 6 de la tarde, todos recogían ramas de la playa y hacían lo que parecía iba a ser una fogata, como realmente lo fue. El momento en que estaba lista para prenderse la fogata, acudían a la choza, porque ellos tienen una casa común en la que viven todos, en la más maravillosa comunidad, compartiéndolo todo, redonda, más o menos como la mesa del rey Arturo, en la cual todos son iguales, en las cuales todos tienen la posibilidad de manifestar sus criterios, sus opiniones, sus discrepancias, sus críticas, sus sueños, sus esperanzas. Y iban a esa casa y de allí, de la mano, venían trayendo al más viejo de la tribu. Enseguida prendían la fogata y el más viejo de la tribu, recién a las 6 de la tarde, empezaba a contarles la historia. Y con una reverencial atención los niños la escuchaban. Ese momento, que ya tenía algo, edad de unos 17, 18 años, yo dije, a ver, aquí hay alguna enseñanza especial. ¿No estaremos equivocando nuestro sistema de educación? ¿La educación no será mejor contarla antes que introducirla? ¿No será la tarea de los niños más importante la de jugar, la de tener contacto con la naturaleza? ¿No será la de aprender de ella antes de conocer la historia, antes de conocer la ciencia? Y el anciano daba conocimientos de todo tipo. Los niños le preguntaban acerca de todo.
Porque los niños son unos científicos en potencia, siempre están inquiriendo, siempre están preguntando. Hasta que llega a la escuela. En ese momento empezamos con las obligaciones. Y no sé por qué parecería que las fuerzas del universo actúan en contra de todo aquello que es obligado. Y si obligamos nosotros a aprender, es posible que no nos encontremos con la mejor forma de que el conocimiento, principalmente la sumersión en el conocimiento profundo, la identificación de la metodología para poder introducirse en ese conocimiento y a lo mejor pues la forma de conceptualizar, la forma de aplicar la dialéctica o la metodología propia al conocimiento científico no sea la más adecuada. Quiero destacar el proceso de diálogo nacional que impulsamos desde el primer día en mi gobierno. Yo siempre me opuse al debate. Cuando algún otro candidato quería debatir, yo decía, no, dialoguemos. Y me decía, ¿y por qué? ¿Y por qué no va a poder usted sostener las ideas? No, yo mis ideas las voy a expresar. Pero cuando uno debate, generalmente lo único que intenta, así suele comportarse la política, lo único que intenta es denostar las ideas del otro, cuando no a la otra persona, en vez de nutrirse del conocimiento que la otra persona puede darnos. De un debate parecería que todo el mundo sale perdiendo, de un diálogo todos salimos ganando. El diálogo es la mejor forma de acercarse a la otra persona. En el Ecuador hay más de una persona que dice que el diálogo se debe hacer entre iguales, que no se debe dialogar con el que piensa diferente. Imagínense ustedes la barbaridad. Una especie de endogamia política de la cual no se obtiene absolutamente nada, nadie sale ganando. Porque sí, dialogar con el que piensa diferente es satisfactorio, pero si uno quiere aprender realmente, hay que dialogar con el que piensa distinto, con el que piensa diverso. Nosotros tendimos la mano desde el primer día de nuestro gobierno a todos aquellos que querían dialogar, principalmente en temas relacionados con los grandes objetivos nacionales. Y en ese diálogo estuvieron incluidos todos, mujeres, jóvenes, indígenas, ambientalistas, sindicatos, empresarios, agrupaciones políticas, y todos, vuelvo a recalcar, los que han estado comprometidos con los grandes objetivos nacionales. Y por supuesto hemos dialogado sobre todo con quienes piensan diferente. Para eso pienso yo que es el diálogo. Y ha sido muy fructífero el diálogo. Este diálogo responde a mi compromiso de siempre trabajar con el siguiente lema: nada para la gente sin la gente. Nada para las personas sin las personas. Nada para ustedes sin ustedes. Esta es la verdadera dimensión de la participación y de la inclusión. Nadie puede quedarse fuera. Esta vocación de inclusión la hemos practicado y la he practicado en forma particular toda mi vida, tanto en Ecuador como en mi calidad de enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de discapacidad y accesibilidad, mientras residí en Ginebra. Allí trabajé a favor del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, de su inclusión en la sociedad. Este diálogo se expresó en la creación del Consejo Consultivo Productivo Tributario, ya en Ecuador. En este Consejo Consultivo Productivo Tributario han participado y participan, porque el diálogo debe ser permanente, el diálogo no termina jamás. Participan representantes del sector público y privado, quienes han presentado varias propuestas para mejorar la producción y el empleo en el país. De igual manera, con académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil y del gobierno, constituimos un frente de transparencia y lucha contra la corrupción. La corrupción de todo tipo, porque tiene diversas formas de manifestación, diversas formas de expresarse, diversas formas de presentarse, es lastimosamente una lacra que corroe nuestras sociedades.
que produce el deshacimiento de la sociedad, que hace que nuestros jóvenes, que nuestros niños pierdan fe en el quehacer político. Es por eso que los jóvenes poco interés, por lo menos en mi país, tienen de participar en el tema político. Y de repente adquieren la peor forma de politicismo que existe, la peor forma de política que existe, que es la del conformismo. El apoliticismo no es no practicar política, el apoliticismo es practicar la política del conformismo. Bertolt Brecht decía que qué pena por aquellos apolíticos, porque por ellos, por su falta de participación, por su falta de compromiso, es lo que tenemos tantas desgracias en la sociedad. La política, los jóvenes deben entender que es la mejor forma de servir a la colectividad. Es un arte de servir, no de servirse de la colectividad. Es el arte de servir a la colectividad. El joven debe saber todos los aspectos positivos que tiene la política y por eso debemos incentivarle a que participe en ella, porque si no, otros que no tengan sus sanas y buenas intenciones lo harán. Para fortalecer nuestro trabajo y reconociendo que esa corrupción es un fenómeno global que afecta el desarrollo de todos nuestros pueblos, firmamos un acuerdo con Naciones Unidas para contar con su apoyo en esta importante lucha. Debemos definitivamente erradicar este flagelo a nivel global. Y también lo hicimos desde la presidencia que la tenemos hasta este año del Grupo 77 más China, que ha ejercido Ecuador esa presidencia, vuelvo a recalcar, durante todo este año. Hemos promovido una agenda global para la justicia fiscal. Esto incluye la creación de un órgano intergubernamental en Naciones Unidas para la cooperación en materia fiscal. Por otro lado, como gobierno, consideramos que debemos preocuparnos por nuestros ciudadanos toda una vida, sí, más o menos como ese bolero de los Panchos, toda una vida, ¿sí recuerdan ustedes? O sea, toda una vida te estaría cuidando, te estaría mimando, como cuido a mi vida, que la cuido para ti, decía el bolero. Un gobierno, cuidado se le caiga un gobierno y un país responsable deben preocuparse de sus ciudadanos toda una vida. Desde el mismo momento de la concepción, cuidando, con cuidados prenatales, con tamizaje neonatal, con nutrición adecuada, con agua potable que impida la generación de enfermedades estomacales que generan la desnutrición crónica en nuestros niños y luego más de una tara física y mental. Inspirándolos, inculcándoles el amor al conocimiento, inculcándoles el amor a la ciencia, inculcándoles el respeto a la experiencia, el respeto a la ciencia, el respeto a la tecnología, el deseo de alcanzar espacios de ciencia y tecnología de punta, de última generación, el enamorarse de la naturaleza, el enamorarse de todo aquello que somos capaces de percibir con nuestros sentidos, enamorarse de las texturas, enamorarse de los colores, enamorarse de los aromas, enamorarse de los sabores, para luego poder diferenciar con facilidad un arrebol de un atardecer, un arrebol de un amanecer, la diferencia entre una noche estrellada y Disney World, la diferencia entre una noche de una luna llena preciosa y un centro de diversiones en Las Vegas, por ejemplo. El poder disfrutar de la vida, el poder enamorarse de la vida, el poder enamorarse de todos estos elementos que gracias a los sentidos podemos percibirlos, podemos diferenciarlos, enamorarse de los sonidos. En el Ecuador les comento que muy difícilmente un niño diferencia una nota la sostenido de un do bemol. No se le enseña. Cuando estuve en Ginebra me di cuenta de que
Los niños diferencian las notas con facilidad. Y claro, uno no se puede amar o se ama con dificultad aquello que no se conoce. ¿Cómo podemos nosotros incentivar el amor a la naturaleza que nos rodea? ¿Cómo podemos pedirle a un niño que jamás en la vida reemplace la sensación de satisfacción que siente el momento en que percibe algo de manera natural, el momento en que se enamora de un árbol, de una rosa, de un animalito, de una noche estrellada? ¿Cómo podemos pedirle que para poder generar esas hormonas de la satisfacción que son las endorfinas, la serotonina, las dopaminas, que se producen de manera natural, no puedan hacerlo de manera natural y tengan que acudir a sustancias extrañas? Si no les enseñamos a amar desde temprana edad la vida, mediante la diferenciación de las cosas. Es muy difícil amar aquello que no se conoce. Luego estamos pidiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, que no utilicen sustancias extrañas para procurarse el placer, la sensación de satisfacción con la vida que producen estos elementos. Entonces, todo esto que permite inspirar, luego el apoyo para impulsarlos, dándoles a los jóvenes educación. En nuestro Ecuador, lastimosamente, en la última década, se hizo muchas cosas bien hechas, pero nos olvidamos de que a lo mejor los estudiantes quieren seguir aprendiendo. Y fuimos convirtiendo al sistema educativo en un sistema excluyente, al sistema educativo universitario. Nosotros estamos generando nuevos espacios en la universidad y generando principalmente universidades tecnológicas para que esos jóvenes ya no se queden en la casa, porque no hay nada más terrible que un joven en la casa, un joven que no tiene nada que hacer. El padre llega y se encuentra con un joven que parecía que le da la sensación de que ha fracasado. Su ilusión, como que se desvanece ese momento. Un joven en la casa es más o menos, aquí debe haber esposas con un marido jubilado en la casa. Terrible, ¿verdad? Pues con el joven las cosas son mucho más graves todavía, porque los jóvenes son extraordinariamente exigentes. El padre llega a la casa, se encuentra con un hijo fracasado, viene la discusión, viene el maltrato, vienen las desavenencias familiares y, por supuesto, la madre se hace al hijo y un conflicto terrible. A veces es peligroso dejar que tecnócratas, sin la suficiente experiencia, sin el apoyo de la experiencia, tomen las riendas de un Estado. Ahí tiene que haber una simbiosis perfecta entre la experiencia y el conocimiento. Ortega y Gasset, ustedes lo conocen mejor que yo, decía que uno de los principales problemas que suelen enfrentar las sociedades es la de los especialistas. Aquellos que saben hacer una sola cosa, por ejemplo, el especialista en cateterismo cardíaco. Lo hace mejor que nadie, pero no sé por qué algún momento cree que debe opinar acerca de todo. Es por eso que el entrenador argentino, campeón mundial con su equipo, César Luis Menotti, decía: el que solo sabe de fútbol, ni siquiera de fútbol sabe. Hay que infundir, hay que propiciar en nuestros niños y jóvenes un conocimiento holístico, un conocimiento amplio. La especialidad no es mala, pero siempre que tengamos un conocimiento amplio de las leyes, de los conocimientos que rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Cubrir todos esos espacios, impulsando, protegiendo, siendo gratos, porque uno de los principales defectos que tiene la sociedad es que archivamos, eso lo dice
compatriota de ustedes, Joan Manuel Serrat, que archivamos a nuestros viejos después de habernos servido bien. Y en más de una ocasión sucede que nuestros viejecitos, principalmente en nuestros países en vías de desarrollo, no pudieron acceder a un servicio de seguridad social. Principalmente artesanos, artistas, gente de trabajos ocasionales, no accedió a un sistema de seguridad social y llega a la vejez en un estado de indefensión total. Nosotros creemos que esa gente que ayudó a crear el país merece tener unos centavos al final de su vida. Es por eso que hemos generado en un programa que lo hemos llamado Mis Mejores Años, una pensión para los viejecitos en estado de indefensión, además de seguridad social sin ningún costo. Sucede que en más de una ocasión esos viejecitos mueren y no tienen ni siquiera quien les entierre, quien les haga un funeral, no ostentoso, modesto, pero que les permita morir con dignidad y no acarrear deudas hasta después de la muerte. Pensamos que esos seres humanos tienen derecho también no solamente a un buen vivir, sino a un buen morir. Consecuentes con esta visión holística, en Ecuador aprobamos hace 2 semanas el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2017-2021, que es el que corresponde a este gobierno para el cual he sido elegido. Lo hemos denominado el Plan Toda una Vida. El plan fue construido con la participación de más de 30.000 personas y representantes de 6.000 organizaciones. Se realizaron 444 mesas de diálogo. Creemos que un país, vuelvo a recalcar, y un gobierno responsables deben cuidar, inspirar, impulsar, acompañar y ser gratos con sus ciudadanos durante toda la vida. Este plan es, en síntesis, la traducción que hemos hecho en el Ecuador para cumplir con los objetivos, además, del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El plan Toda una Vida constituye un ejercicio del derecho al desarrollo, priorizando los sectores más olvidados y postergados de la patria. En estos casi 7 meses de gobierno hemos logrado varios y excelentes resultados. Hoy Ecuador vive un ambiente de paz. Cuando fui electo presidente de la República, con un estrecho margen, bastante estrecho margen, el país estaba confrontado. Y era una confrontación de agresividad, atomizados y polarizados. Así estábamos los ecuatorianos. El solo tender la mano al diálogo, el solo propiciar mayor libertad de expresión, el solo reconocer el derecho de las organizaciones a poder organizarse y a poder manifestar libremente sus ideas, generó que volvamos a acercarnos a los ecuatorianos. En el Ecuador, por la política se habían peleado hermanos. A lo mejor sucede acá también. Ustedes tienen pasado mañana, sí, unas elecciones que han generado bastante confrontación. No voy a opinar acerca del tema del propósito de la elección, pero sí me preocupa la confrontación. Yo creo que se podría propiciar de mejor manera un diálogo un poco más amplio, un poco más profundo. El día de ayer que conversaba con Su Majestad y con el presidente, les decía, desde mi humilde punto de vista, el problema es que todo lo están viendo desde el punto de vista histórico. Se está hablando demasiado del pasado, ¿no será mejor empezar a hablar del futuro? Cuando nosotros hablamos y quedamos sumidos en el pasado, no sé, además los seres humanos, no sé, por alguna razón tenemos la tendencia a no recordar con mayor premura y privilegiando los momentos gratos y no los momentos ingratos. Y eso sucede en los matrimonios también, en las amistades, en la familiaridad, en el trabajo.
No sé por qué tendemos a privilegiar los momentos ingratos, así como tendemos a privilegiar las emociones no gratas, las emociones que no solamente lesionan a los demás, sino que nos lesionan a nosotros mismos. Tendemos a privilegiar los sentimientos no gratos, los pensamientos no gratos, las acciones no gratas, las acciones lesivas, los hábitos lesivos, y no a privilegiar aquellos que nos favorecen, aquellos que promueven, aquellos que fomentan valores. Yo creo que algo así puede estar pasando acá en esta querida nación. Algo así puede estar pasando, que estamos privilegiando los momentos ingratos, no los momentos gratos que se ha tenido. Vuelvo a recalcar, o sea, dejar de hablar tanto de pasado, dejar de hablar tanto de lo que me han hecho, tanto de lo mal, tanto de lo que hemos sufrido, y empezar a hablar con mayor optimismo hacia el futuro. Una persona sana siempre es esperanzadora, una persona sana de mente siempre tiene expectativas, sueños mejores para el futuro. Este momento en el Ecuador ha sucedido algo así. Y por alguna razón que no debe sernos extraña, las ventas han aumentado. ¿Por qué? La economía ha mejorado. ¿Por qué? La economía ha mejorado por una razón muy sencilla, porque la gente que tiene fe, la gente que se convierte en ama y no en esclava de sus recuerdos, de sus pensamientos, de sus emociones y de su perspectiva de futuro, tiene más fe en el futuro. Entonces no necesita guardar el dinero, adquiere cosas, porque tiene fe en el futuro, cree que las cosas van a mejorar. Y en el Ecuador las ventas de repente en un mes han crecido en el 6%, lo cual robustece extraordinariamente la economía, sin que se tome ninguna decisión económica. Miren ustedes que solamente con una decisión que aparentemente estaría reducida al aspecto psicológico, se logra que la economía mejore, porque un empleado motivado produce más. Así como un estudiante motivado también no queda viendo, como nosotros veíamos en la clase de álgebra, el reloj, que parecía haberse detenido para siempre, pues. Un empleado que es maltratado, un ciudadano que es maltratado, pierde perspectiva de vida, pierde perspectiva de futuro. Y cree que siempre le va a ir así. Y no trabaja bien. Muchos empresarios hay acá que saben perfectamente que mientras más déspotas son, que mientras menos piden la opinión, inclusive de aquel que hace el trabajo más sencillo, ojalá pudiéramos entender que el diablo esté en los detalles y que entre muchos la sumatoria de trabajos sencillos forman los esquemas complejos y los trabajos complejos. Si les pedimos opinión, si compartimos con ellos nuestros sueños, ellos irán con agrado al trabajo. ¿Cuándo entenderemos los seres humanos que es mejor tratarse bien? ¿Cuándo entenderemos los seres humanos que es mejor amarnos que encontrar motivos para odiarnos? Y ese momento ha ocurrido algo así en el Ecuador. Hemos fortalecido la unidad. Muchos sectores ahora respaldan al gobierno. Las estadísticas, las encuestas, dicen que el 80% de los ecuatorianos están de acuerdo con su presidente y con su gobierno. Yo suelo decir que esas estadísticas son hechas en mi casa el día del sueldo. Cada 10 ciudadanos, 8 han expresado su apoyo a la gestión del presidente. No sé cuánto dure, pero por lo menos ha durado hasta ahora, lo cual es bastante. No se olviden que en el Ecuador hemos cambiado de presidentes, acostumbrábamos cambiar de presidentes cada 8 o 10 meses. Yo casi me voy acercando ya. Por eso aprovecho un poquito para venir, saludarlos y todo lo demás, por si acaso no haya otra oportunidad. Pero parecería que esto va por el camino correcto. Que Alfonso tiene razón. La vida es mejor cuando uno tiene una sonrisa a flor de labios.
La vida es mejor cuando uno... Es posible que el optimista y el pesimista tengan la misma posibilidad de que la cosa le salga bien, pero el optimista se divierte más, pues. Claro, el optimista se divierte más, el pesimista siempre está ahí. Yo todavía recuerdo que en el grado había un pesimista y un optimista, el más optimista y el más pesimista. El optimista decía que el paseo va a ser el paseo de fin de año que se hace, va a ser el mejor paseo. Y el pesimista dice, no, hay que recordar que el año pasado fue malo. O sea, ¿quién aporta más a la sociedad? Seguramente los dos aportan a la sociedad, pero entre los dos el que más se divierte es el optimista. El humor es de un aporte extraordinario para la felicidad de un ser humano. Y no solamente para la felicidad de uno, para la felicidad de los demás. Si solamente nosotros, en el momento de despertarnos, hiciéramos un esfuerzo por pensar que este día va a ser mejor, por saber que el ser que está al lado nuestro tiene más méritos que defectos, y acordarnos de los méritos y no de los defectos. Ese momento seguramente no le saludaremos con un codazo, pues no, ya despiértate, pues. Sino a lo mejor le damos un beso, a lo mejor decimos que le queremos. ¿Mejoro mi día? ¿Mejoro el día de esa persona? ¿Mejoro el día de mis hijos? Y no sé, por alguna razón se mejora por un sistema de cadena de favores. No sé si vieron esa película tan simpática. Se mejora el día de todos los demás. Mejoro mi día, voy a trabajar con gusto, produzco mejor, produzco con afectividad, me relaciono de manera afectiva con los demás, genero en ellos el mismo efecto. ¿No será que allí tal vez puede estar el milagro de gente que, como nosotros los latinos, solemos tener fuertes descargas emotivas, fuertes descargas y explosiones sentimentales? ¿No será por allí el milagro que tanto estamos esperando? Ortega y Gasset decía, ¿cómo sería el mundo de maravilloso si tuviéramos los latinos la ética de los nórdicos? Y si es que los nórdicos tendrían esa maravillosa alegría de vivir que tenemos los latinos. Pues a transmitirles a ellos esa alegría de vivir, al mismo tiempo que vamos tomando esa ética un poco especial que a veces, por lo menos en los países de Latinoamérica, casi no la entendemos. En Noruega, para entrar a un teatro, para entrar a un cine o para un servicio público, existen dos entradas. La una para los que pueden pagar y la otra para los que no pueden pagar. Y pasan por el uno pagando y por el otro sin pagar. Entonces la pregunta que nos surge a nosotros es, ¿y no le parece a usted que a lo mejor haya gente que puede pagar y que está pasando por el otro sitio? Y la persona noruega te queda viendo y te dice, ¿y por qué habría de hacer eso? ¿Y por qué habría de hacer eso? Sí, sin duda alguna tenemos tanto y tanto que aprender los unos de los otros. Vuelvo a recalcar, allá existe una ética diferente, creo que podemos nosotros aprenderla mejor. Y ellos, nuestra alegría extraordinaria de vivir. Creo que podemos aportarnos mutuamente y obtener lo mejor cada uno de nosotros. Alfonso también comentaba de una experiencia de vida. Tuve el momento en que me dispararon, me asaltaron, me robaron el vehículo, pero el asaltante no se conformó con llevarse el vehículo, también me dejó pegando un tiro en la espalda, que me generó un dolor muy fuerte, muy terrible, que me tuvo en una cama durante 4 años, tirado en una cama 4 años, un dolor terrible, un dolor terrible. Utilicé todos los medios científicos, múltiples operaciones para tratar de quitarme el dolor. Muchas promesas, muchos medicamentos, llegué a tomar hasta 45 pastillas al día y el dolor nunca se fue. ¿Saben cuándo se fue el dolor? Cuando un amigo llegó a la casa
a visitarme y me contó una broma. ¿Quieren que se las cuente? Sí, no hay dificultad de que se las cuente, ¿no? Dijo, ¿no es un foro serio este? Este amigo me dice, un amigo que tenía fama de Don Juan, que tiene fama de Don Juan, no está aquí presente. Y conversábamos con el amigo Don Juan de lo que les gusta hablar a los Don Juanes, pues de los amores de juventud principalmente. En un momento él se puso serio y me dijo, mira Lenín, yo tenía una novia con la que nos adorábamos. ¿Y qué pasó? Le dije. Me iba a casar con ella. ¿Y te casaste? No. ¿Y por qué no te casaste? Bueno, no me casé porque mi familia se oponía. Yo dije, no puede ser, en estos tiempos las familias no se oponen. Me dijo, en serio, mi familia se oponía. Mi mujer y mis hijos no le podían ver ni en pintura. Yo me reí con una risa guardada, acumulada. Y cuando terminé de reírme, el dolor se había ido. ¿No será que nosotros, los seres humanos, tenemos en nosotros mismos muchos mecanismos propios, naturales, de darnos salud para el cuerpo y para el alma, y no los utilizamos? ¿No será que en más de una ocasión no buscamos dentro de nosotros mismos aquello de bueno que tenemos y que somos, y siempre tratamos de obtenerlo por medios extraños? Y esto nos lleva lastimosamente, en más de una ocasión, a las dependencias. Sí, no existe mejor remedio para los males del cuerpo y del alma que el buen humor. Y no solamente para los males del cuerpo y del alma de uno, sino de los demás. ¿No será tal vez el momento de utilizar un poco de humor en beneficio nuestro y en beneficio de los demás? Nos tomamos muy en serio. Hay gente a la cual, como decía Han Riverson, parecería que el cuerpo le queda o muy flojo, muy apretado. En verdad, a veces parecemos burros en aguacero. No nos tomemos tan en serio. Démosle seriedad a aquello que merece, a los momentos que se merecen, a las circunstancias que se merecen. Pero aprovechemos siempre de ese espacio lindo que es el buen humor, como reemplazo de los problemas de la vida. La confianza que los ecuatorianos tienen en su gobierno, yo creo que ha derivado del hecho de que les hablo con sinceridad. Les hablo con sinceridad, les hablo lo que pienso, lo que siento. A veces nosotros creemos que es fácil engañar a la gente, no es verdad. Es posible que la misma gente a veces quiera dejarse engañar un poco, pero llega un momento en que ya no soporta más. La dosis de engaño que soporta una persona puede ser rebasada principalmente por un gobernante y uno no tiene que rebasarla jamás. Yo siempre digo que es mejor la verdad. A los mismos compañeros ministros, cuando se pusieron en una situación bastante, ya me vas a empezar con las 11:20, cita con la alcaldesa, deberíamos cerrar. Me encanta. ¿En cuántos minutos? 10 minutos, no, 5 necesito. Sí. ¿Hay preguntas? Eso es lo que estoy tratando de evitar. La confianza en el gobierno ha traído mayor estabilidad y ha generado un ambiente favorable para las inversiones. Por supuesto que nos interesa mayores inversiones, especialmente para promover el turismo. Tenemos un país lindo, visítenlo, vengan a Ecuador, aquellos que no lo conozcan, y seguramente al igual que sus majestades, al igual que Alfonso, que vino encantado de Ecuador, ustedes también van a venir encantados de Ecuador. Gente buena, país lindo, mega diverso. Vayan a Ecuador, los recibiremos siempre con los brazos abiertos. Y nosotros en tema turismo tenemos mucho que aprender de ustedes, que sin duda alguna son líderes en este campo. Se registra en Ecuador un repunte del crecimiento económico, moderado todavía, pero estamos logrando, sin afectar a los programas sociales,
que los hemos dedicado fundamentalmente a los más pobres. En el marco del Plan Toda una Vida ya iniciamos la construcción de 20.000 viviendas en un programa que lo hemos denominado Casa para Todos, porque somos amigos de las... A ver, la concepción holística te llega a preguntarte por qué no todo para todos. Porque tenemos un mundo tan diverso, una tierra tan feraz, unos recursos tan abundantes. ¿Por qué es que los seres humanos siempre estamos insatisfechos? Yo sé que es condición humana la insatisfacción y es bueno porque permite avanzar. Pero, ¿por qué hay tantas necesidades insatisfechas? ¿Por qué hay tanta gente que muere de hambre? ¿Por qué hay tanta gente que no tiene casa? Yo más de una ocasión me he preguntado por qué si un lobo tiene una madriguera, una cueva, si un conejo tiene una madriguera, ¿cómo es posible que un ser humano no tenga casa? Entonces le hemos llamado al programa Casa para Todos. No sé cuándo lo lograremos, pero lo estamos intentando. Lo estamos intentando. Vuelvo a recalcar, los adultos mayores en extrema pobreza reciben una pensión jubilar digna. Estamos con un programa, el médico de barrio. La verdad es que los centros médicos, los consultorios y los hospitales son tan impersonales. Todos recordamos con cariño ese médico de cabecera. Ese médico que no sucede, como en más de una ocasión nos sucede en consultorios, en hospitales y en centros médicos, que entramos y nos enfermamos más. Con el médico de cabecera sucedía lo contrario. El momento en que le veíamos pasar por el dosel de la puerta, solo de verlo ya nos curábamos del 50%. Entonces nosotros queremos principalmente a las personas con discapacidad, a las mujeres en estado de gestación, a los niños, a los ancianos, a las personas con enfermedades catastróficas, que las vayan a ver a la casa. Hemos iniciado un programa que se llama El Médico de Barrio, que ya está funcionando, con doctores que visitan los hogares para atención preventiva, siempre más para prevención y para poder referir a los hospitales en el supuesto que así se necesite. Además, logramos la descongestión en centros médicos y hospitales. Esperamos que este año visiten no menos de 430.000 familias y a los médicos de barrio. Hemos reactivado un programa que hemos llamado Las Manuelas, que es un programa que tuvo muchísimo éxito, que tú lo conoces bien, Rebeca, que lo puse en práctica cuando fui vicepresidente de la República hace 7 años, hace 10 años. Fui vicepresidente de la República y como se me ocurren esos pensamientos locos, ¿no? Se me ocurrió que las personas con discapacidad, que en el Ecuador habían estado olvidadas, invisibilizadas, miserablemente invisibilizadas, dándole indignidad a la sociedad. Porque cuando una persona con discapacidad ejerce sus derechos, no es la persona con discapacidad la que recupera la dignidad. Quien recupera la dignidad es la sociedad miserable que los invisibilizó. Y empezamos a verlo también con un criterio holístico, todo y para todos. ¿Qué asesoría jurídica, qué recreación, qué arte, qué educación, qué ayudas técnicas, qué trabajo para todos? En el Ecuador ya casi hemos logrado el empleo pleno para personas con discapacidad. Ya casi hemos logrado y lo vamos a lograr este año que viene, el empleo pleno para personas con discapacidad, que cada persona con discapacidad, de acuerdo a la potencialidad que por una dialéctica natural genera Dios en el cuerpo humano, el momento en que se presenta una discapacidad, esas potencialidades que salgan a flote, que afloren, que sean puestas a servicio de la sociedad, que la persona pueda trabajar en un empleo digno, que tenga un salario digno, que le permita vivir dignamente también a él y a su familia, y que pueda salir a la calle, ya no estar escondidos en las casas, avergonzados y avergonzando a la gente, que pueda salir a la calle y ejercer el derecho, como decía Thomas Jefferson en ese manifiesto tan lindo de preámbulo de la Constitución norteamericana, el derecho a ser feliz. Entonces las Manuelas, los llamamos Manuel Espejo, por una mujer extraordinaria, que ayer casualmente Su Majestad mencionaba a su esposo, al gran José Mejía Lequerica, que fue diputado en las Cortes de Cádiz.
acá murió muy tempranamente, pero su esposa, que quedó viva, casi digo una barbaridad que no le gusta a mi mujer, digo que lo mejor que le puede pasar a una mujer es que se le muere el marido. Cómo florecen, qué maravillosas se vuelven, qué libres se vuelven. Y sucedió con Manuel Espejo, no porque José Mejía Lequerica no haya sido un hombre extraordinario, sino porque eso le permitió liberarse más intelectualmente, libérrimamente y solidariamente. Una mujer que allá por el siglo XVIII, por 1750, 60, escribía unos versos eróticos preciosos. Por eso los religiosos del Ecuador trataron de ocultarla en la historia, la enterraron. Nosotros la recuperamos. Y la recuperamos por un programa lindo, para dotar de todos los derechos a las personas con discapacidad. Para que vean que en más de una ocasión nos equivocamos y los políticos se equivocan más todavía. Los políticos, cuando tú decías, ¿por qué no atienden a las personas con discapacidad?, decían, porque eso no da votos, porque ellos no votan, ellos no tienen la obligación de votar. Qué equivocados estaban, aquí me tienen. Y es el único trabajo que hice, trabajar por las personas con discapacidad y sobre todo con desprendimiento, sin pensar en el futuro político. No sé por qué los seres humanos pensamos que aquello que más deseamos es lo que conseguimos. ¿No será momento ya de dejar a un lado esas vanidades, practicar un poco el desprendimiento y estar a la expectativa de que las fuerzas del universo actúen en favor nuestro? Hemos empezado ya un bachillerato en línea para jóvenes y adultos en el exterior. 10 minutos, ¿no? No, yo creo que voy a terminar nomás. Ustedes son muy creativos, muy imaginativos. Imagínense el resto. Muchas gracias. Ahora sí pueden preguntar libremente lo que quieran, que yo también contestaré lo que me dé la gana. Muchas gracias. Sí. Sí, ya. Tenemos muchísimas preguntas, señor presidente, del orden de 30 o más. ¿Puedo llevar algo de tarea a la casa? Vamos a intentar hacer un resumen rápido e intentar que usted además nos responda, si es posible, con una cierta rapidez igualmente. Hay bastantes preguntas sobre su visita, balance que hace de la visita, sobre todo le preguntan Andrea Villoria de El País, Mar Llerena de Radio Tentación, sobre el tema de los visados. ¿Es posible, cree que va a ser posible dar el visado europeo a los ecuatorianos? ¿Y qué políticas, pregunta Juan Carlos Aire de la revista Somos Latinos, qué políticas a favor de sus compatriotas en el extranjero puede anunciar? Sí, mira, André, Juan Carlos, ayer lo conversamos con el rey y lo conversamos también con el presidente Rajoy. La verdad es que, como ustedes conocen, el visado Schengen fue exonerado para colombianos y para peruanos, que firmaron prematuramente pues, el convenio con la Unión Europea, convenio económico con la Unión Europea. Nosotros nos rezamos un poquito porque solemos ser un poquito más celosos con cierto tipo de condiciones que pensábamos requerían mayor tiempo, pero ya lo firmamos. Entonces creemos que tenemos el mismo derecho. Y España ha apoyado, el rey lo ha apoyado. Lo ha apoyado el señor presidente Rajoy, pero es necesario que se lo ponga por escrito. Es necesario que un miembro de la Comunidad Europea lo ponga a la Comisión y por escrito, y el rey se ha comprometido a hacerlo y el presidente Rajoy se han comprometido a hacerlo. Muchos ecuatorianos que tuvieron que exiliarse de su patria, porque nadie abandona la patria por voluntad propia, pues, a no ser de paseo. Nadie abandona a los seres queridos, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los amigos, por voluntad propia. Lastimosamente, la voracidad de un sector financiero
hizo que le metan la mano al bolsillo de los ecuatorianos, que le roben 8.000 millones de dólares, que para nosotros era muchísimo dinero, y que hizo que se pulvericen los sueldos, que se pulvericen las pensiones. Inclusive las pensiones se volvieron de 1, 2 y 3 dólares mensuales por persona, imagínense ustedes, para viejecitos que habían dedicado a su trabajo. Esa gente tuvo que emigrar para salvar a sus familias y dejó atrás ilusiones, dejó atrás a sus hijos, a sus esposas, y siempre estuvo la expectativa de que algún momento puedan volverse a reunir. El señor presidente Rajoy, Su Majestad, han tenido la sensibilidad de aceptarlo y van a ayudarnos en este trámite. Después de su visita a España, señor presidente, ¿cuál es su opinión de nuestro país? ¿Considera que somos una democracia consolidada o quizás un Estado fascista, como dice el señor Assange? No creo que sea una democracia consolidada. Nosotros no lo somos, no hay en el mundo una democracia consolidada. Y qué bueno que sea así. Porque imagínense lo que sería una democracia consolidada, una democracia perfecta. Qué aburrido. Qué aburrido. O sea, ya habría poco que hacer. Pero sin embargo es una democracia linda. Son un país maravilloso de gente linda, de gente afectuosa, de gente hospitalaria, de gente siempre presta a darse un poco de ella misma. Así solemos ser los latinos, y ustedes van a encontrar un comportamiento similar también en nuestro país el momento en que lo visiten. Acostumbrémonos a la idea de que no somos perfectos, y qué bueno que sea así. Un mundo perfecto debe ser intratable, invivible. Francisco Umbral decía que inclusive el humor desaparecerá cuando todo sea perfecto. En sus conversaciones con Su Majestad el Rey y con el presidente del Gobierno, hablaron de Cataluña. ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto de Cataluña, señor presidente? ¿Lo de Cataluña? Sí. Bueno, tanto la Constitución cuanto nuestra forma de concebir la política nos impide opinar muy ampliamente acerca del tema. Creemos en la autodeterminación, creemos que cada pueblo tiene derecho a solucionar sus problemas, no creemos que nadie tenga derecho a intervenir en la casa del vecino a solucionar el problema de pareja. Y lo mismo reclamamos al mundo con respecto a Venezuela. Problemas habrá. Para plantearlos hay los foros correspondientes. Un presidente de la República de un país hermano no puede opinar acerca de ello. Lo único que puede es decir que si es que tiene algún criterio, hay los foros para exponerlos. Allí están la Comunidad Europea, allí están Naciones Unidas, la OEA, la UNASUR. Ahí es donde se debe plantear ese tipo de problemas. Pero vuelvo a recalcar algo que sí le dije al rey, a Su Majestad y al presidente Rajoy. Yo creo que bien haría España en ver menos el pasado y ver más hacia el futuro. Ya que dice Venezuela, hay bastantes preguntas sobre Venezuela. Felipe Sánchez del País le pregunta cómo considera que tienen que movilizarse los gobiernos latinoamericanos ante la amenaza de Nicolás Maduro de vetar a la oposición en las presidenciales del próximo año. Y también le preguntan que, en fin, su opinión sobre Maduro y cuál es el análisis que hace sobre Venezuela, si considera si es una dictadura o es una democracia. Yo he manifestado, hasta donde he podido hacerlo, lo que opino acerca de Venezuela. Hay algo que es evidente, que todo el mundo lo sabe, lo conoce. Tenemos la sensación, creo todos, de que hay demasiados presos políticos. Creo que todos tenemos no solamente la sensación, sino la evidencia de que hay muchos muertos. Más de 100 muertos ya son bastantes. Ya son bastantes. Un ser humano ya es bastantes muertos. Más de 100, bueno, ya son demasiados. Claro que tenemos observaciones a la forma de llevar su democracia, pero las expuse en Naciones Unidas, no como presidente. Yo creo que los presidentes de los otros países
haríamos bastante bien en respetar el derecho de los pueblos a tomar sus propias decisiones. Los pueblos encuentran su camino, no sé por qué nos preocupamos tanto. Los pueblos encuentran su camino, a veces caminos drásticos, pero los pueblos siempre encuentran su camino. Dejemos de creernos en el derecho de intervenir en la solución de los problemas de otros países. Hay preguntas bastantes sobre Correa, sobre el expresidente Correa. Nuria López del Mundo le pregunta cómo definiría su relación actual con Rafael Correa y Sara Ríos González, de 20 minutos, que qué herencia, buena, mala, ha recibido del expresidente Correa. ¿Qué planea hacer para resolver lo heredado del anterior gobierno? Bueno, el criterio que el señor presidente Correa tiene de mí ahora no es muy bueno, que digamos. Yo siempre tuve un buen criterio de él, pero es probable que ambos estemos equivocados. Muchas cosas buenas, sí. Principalmente la primera etapa. Un hombre soñador, que soñaba junto con todos nosotros en transformar realmente el país, y lo logramos en gran medida, cada uno en su área lo logramos. Yo creo que el tema se volvió un poco siniestro cuando deciden los presidentes perpetuarse en el poder, cuando se cree en las reelecciones indefinidas, cuando nos creemos privilegiados, enviados divinos, y como que somos solo nosotros los que tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien hechas. Y en eso colabora, por supuesto, el círculo cercano. El poder es peligroso. Hay que abandonarlo lo más pronto posible. No hay que desear el poder. Al igual que el dinero, ¿qué hace el poder y el dinero? Lo único que hace es alejarnos del amor. Porque una persona que tiene mucho poder y mucho dinero, poco sabrá de quién le quiere de veras. Es por eso que Wagner, de manera muy genial, creó el Flying Dutchman, ¿no? El holandés errante, ese marinero condenado a navegar los mares del mundo hasta que encuentre el amor. Y es lo mismo que pasó con el anillo del Nibelungo. ¿Han visto la película El Señor de los Anillos, no? Y el joven Gollum roba el anillo fabricado por el Nibelungo. A veces dice los Nibelungos, no era un Nibelungo nomás el enano, que tomado el oro del Rin fabrica un anillo que le dotaba de todo el poder del mundo, pero le volvía un ser siniestro que había olvidado la capacidad de amar. Lastimosamente eso suele suceder con el poder. Uno se embebe en él. Yo no me arrepiento, vuelvo a recalcar, de haber admirado a ese joven idealista que inició una gran transformación en el país. Pero al mismo tiempo no me gusta aquellos que tratan de disfrazar de democracia a las dictaduras. No creo que nadie tenga derecho a reelegirse indefinidamente. Es una falta de respeto hasta a los otros, a los jóvenes que también quieren ejercer su derecho a hacerlo bien. Es por eso que a lo mejor en el Ecuador nunca se hizo una escuela de formación política. La vamos a hacer ya mismo. ¿Para qué una escuela de formación política si creemos que somos los predestinados para hacerlo bien? Muchas cosas se hicieron bien, créanme, muchas cosas se hicieron bien. Es por eso que la última etapa inclusive se caracterizó hasta por actos de corrupción muy graves, que ahora los estamos pagando, y pagando muy caro. Lo estamos pagando muy caro. El exceso de amor al poder y al dinero hace que la gente pierda la capacidad de amar. Es por eso que el poder uno nunca debe desearlo. Si le cae, tiene que procurar hacerlo lo mejor posible. Con cariño, con trabajo, con entusiasmo, con transparencia, con honestidad y sobre todo con amor. Con amor a los demás, con amor a la patria, porque a lo que uno se ama no se le roba.
El tema, señor presidente, del vicepresidente Glass. Hay también algunas preguntas. Rodrigo Orihuela, de Bloomberg. ¿Cómo se resolverá el tema legal del reemplazo de Glass? ¿Seguirá María Alejandra Vicuña? Teresa Montoro, de Radio Nacional. ¿Cuál puede ser el alcance real del caso de Bress en la política ecuatoriana? Nuria López, del Mundo. ¿Cómo va a atajar el problema de la corrupción de su viceprimer ministro, Jorge Glass? Sí, la próxima pregunta. La próxima. O sea, de Glass... Perdón, con respecto al tema de la corrupción, habíamos manifestado nosotros que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. Eso no significa una intervención, todo lo contrario, significa dejar que cada una de las funciones del Estado hagan su tarea de forma autonómica, sin ningún tipo de intervención. Eso permite nueva frescura, eso permite inyectarle mejores elementos a la justicia ecuatoriana. Para mí es muy delicado opinar acerca del señor vicepresidente Jorge Glass, porque yo lo seleccioné como mi candidato a vicepresidente. Este momento está en una situación difícil, humanamente todos lo sentimos, pero claro está, ahí está la justicia, con su autonomía, como debe ser, ejerciendo su derecho a hacer su tarea. Hay, señor presidente, muchas preguntas de compañeros sobre el tema de Assange. Manuel Ángel Gómez, Luis Ayón de ABC, Patricia Villarreal del Universo. José Manuel Calvo, del País, dice que la entrevista que El País le hizo a usted el domingo, que llamó la atención al señor, dijo usted que se ha llamado la atención al señor Assange por sus injerencias en el caso de Cataluña. ¿Qué hará Ecuador si Assange insiste en sus intervenciones sobre este u otros asuntos de países amigos de Ecuador? Sí, a ver, el señor Assange, ustedes recordarán, se benefició del asilo en nuestra embajada. El gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano no tiene la pena de muerte. Y pensamos que independientemente de lo que haya hecho, debíamos defender una vida. Por eso se le concedió el asilo y por eso sigue asilado. El gobierno ecuatoriano ha sido extremadamente generoso en la condición del señor Assange. Y nosotros esperamos que haya una correspondencia a ese comportamiento, que haya una corresponsabilidad con ese comportamiento. Es por eso que le hemos pedido que, por favor, su condición de asilado no le permite opinar acerca de la política en nuestro país ni en la política de los países amigos. No se lo permite. Su condición de asilado no se lo permite. Entonces, inclusive él ha firmado ya, entiendo yo, un compromiso de no hacerlo. No tiene el derecho de hacerlo. No tiene el derecho de hacerlo. La consulta del próximo 4 de febrero, que parece que es muy importante, señor presidente. ¿Qué hará si no gana esa consulta, tal como usted, pues, suponemos que lo plantea? Si no ganamos la consulta. Sí. Respetar. Respetarlo sí, pero algunos en la oposición entienden que a lo mejor igual, si la pierde, debería dimitir. No es mala idea. Lo voy a considerar. Déjeme anotarlo, por favor. No, únicamente es lo que corresponde el momento en que uno decide consultar al pueblo, pues aceptarlo. O si no, ¿para qué consulto? Aceptarlo. Si el pueblo quiere que haya reelecciones indefinidas y quiere tener un presidente de forma permanente, pues el pueblo lo decide. Pero usted no está a favor de que haya un... No. Yo no estoy a favor. Pero que yo no esté a favor no significa que no vaya a cumplir lo que el pueblo ordena. Por supuesto. ¿Y cómo ve que Correa haya denunciado ante la OEA que usted quiere alterar el orden constitucional en Ecuador con esta cuestión? La pregunta
debe ser hecha de manera elemental. Consultar al pueblo es antidemocrático acerca de un tema tan importante como la reelección indefinida. No se le debería preguntar al pueblo si quiere que los candidatos puedan ser candidatos para toda la vida, porque en el Ecuador hay candidatos a alcalde que ya están 20, 30 años allí. Pero si es que la ciudadanía lo quiere, pues que lo haga. Lo que sí no ha dejado de causar extrañeza es que el expresidente acuda a la OEA, una institución a la que siempre dijo que era lo peor que le podía ocurrir a América. Lo que para unas circunstancias sirve y para otras no. Bien, y ya para concluir porque su canciller la veo que está tremendamente nerviosa por estas reuniones que tiene usted ya. Díganos, por favor... Eso es así, no se preocupe. Díganos, por favor, ¿cómo define su estilo, el estilo de Lenín Moreno? ¿Es usted de izquierdas, de derechas, de centro derecha, de populista? ¿Cómo se considera usted? Mi abuelo, que odiaba la política. Papá siempre fue político. Papá fue muchas veces legislador, concejal, senador, diputado. Pero mi abuelo odiaba la política, el padre de mamá. Odiaba la política. Y cuando hablaba de los políticos decía, los políticos son como las alpargatas. ¿Se ubican ustedes las alpargatas? ¿No? Y este zapato, ¿cómo les digo? No sé si ustedes tienen alpargatas. Sí. Ah, ¿y se llaman alpargatas? Sí. Pero era que me avises antes, pues. Decía que los políticos son como las alpargatas, da lo mismo la izquierda que la derecha. Es un poco así. Definirse políticamente es un poco difícil. ¿A la izquierda de quién y a la derecha de quién? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Un ser humano es de izquierda, bueno, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a qué posición? Yo creo que más bien hay que preguntar con respecto a qué, antes que si es de izquierda o si es de derecha. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muy gentiles a ustedes. Muchas gracias.